Estamos en Zuera, provincia de Zaragoza, en las instalaciones del Circuito Internacional de Karting. Circuito inaugurado en 2007 y que debía ser el centro del karting aragonés y sede de las mejores pruebas continentales, y de su primer mundial en 2010. En su circuito pequeño, el cuarto slalom nocturno, que se desarrolla sobre 1100 metros y con una anchura de 8 metros en su zona más estrecha. Circuito Internacional de Karting de Zuera, circuito que ha visto correr y entrenar a pilotos de Fórmula 1, de Fórmula 2 y de Fórmula 3. Hoy verá a los pilotos aragoneses que disputan el Campeonato de Aragón de Slalom. Quinta y penúltima prueba del campeonato, con todas las clasificaciones abiertas de cara al resultado final de la temporada. 29 inscritos, 25 aragoneses, 5 castellano-leoneses, 9 debutantes y 4 en damas. Hablaremos con los y las protagonistas. La prueba se presentaba, como todo el campeonato, muy interesante y reñida, ya que la clasificación a los 5 primeros, David Tesán, Carmelo Cayén, Fernando Villaro, Laura Aparicio y Luis López, les separaban 17 puntos netos, siendo 20 los que se jugaban con la victoria. Nos lo decía el propio David, ya que la diferencia en puntos brutos era mayor. Lo veo complicado porque la manera de puntuar, ya sabéis que se resta la peor de las carreras. Entonces en realidad estamos creo que a 6 puntos de Villaro y los dos circuitos que quedan yo creo que son favorables para la X Proto. Y la diferencia con los AX Proto de Cayén y Villaro y los Toyota Yaris de López y Laura Aparicio contra su Renault Clio RS 2.0 en un circuito tan virado como Zuera, en principio no le ponía este las es mucho cosas más fáciles. dócil, lo que pasa es que claro, empuja menos y llevamos la tracción adelante. No es lo mismo a la hora de derrapar y 180, que aquí les gusta mucho el tema de los 180 y por ahí. Y el circuito también es más propenso para tracción trasera, ¿no? Saca 197, está de motor, está de serie, quitando el escape de la compa y por ahí. Pero claro, a 7500 vueltas. Es atmosférico y en bajos, digamos semi-slick. Semis. Toyo, sí. Y van bastante bien, cogen temperatura relativamente pronto y... sabes que durante la segunda y la tercera manga estaremos a 11 grados. Ya va a hacer fresco. El asfalto sí, va a hacer fresco. Tendremos que jugar con eso, sí. No llevas calentadores. No llevamos nadie calentadores. Pon una manta o algo. Saldremos escarbando, así que salga un poquillo de humo y conseguiremos subir la temperatura rápido. El año bien, la verdad que ha ido bastante bien, no esperábamos estar tan arriba seguramente, porque hay mucha rivalidad, los Yaris GR estos también dan miedo. Laura también tenía mucho nombre, también nos daba miedo, pero bueno, ahí estamos, intentaremos aguantar y hacerlo lo mejor posible. Aunque al final consiguió llevarse el triunfo Scratch y esperar a noviembre en el circuito de Andorra con una ventaja más cómoda de 19 puntos sobre López y conseguir su primer entorchado en esta disciplina. Los pilotos, sobre todo los de la clase competición que portaban ruedas de carreras, temían el previsible cambio de temperatura del asfalto entre la primera manga a las 21 horas y la última a las 23. Calculamos que a las 11 de la noche, cuando se celebre la primera manga de carrera, con la temperatura ambiente a 11 grados, el asfalto estará sumamente frío como para que las ruedas slicks y semi-slicks que llevan los de competición entren con la temperatura suficiente. En ese caso tendrán ventaja los que llevan neumáticos de serie. El vigente campeón de slalom, Fernando Villaro, salía con su AX Proto a disputar el liderato y añadirla a su última victoria en el slalom anterior celebrado en Calamocha, aunque nos anticipaba que no sería fácil con su compañero Cayén y con el presi de la FADA, que partía con un Mini. Hoy intentaremos que mojárselo también, y si no, bueno, si no ganar, pues el trabajo es de equipo. Ángel viene con un Mini JCW con 235 caballos. ¿Cómo lo ves? Pues será también un tío a tener en cuenta, porque Ángel siempre va muy rápido y con buena máquina, pues seguro que está ahí también arriba con él. Además es más corto que este. Ha parecido, yo creo que ha parecido. ¿Vas a salir con ruedas de qué? Con ruedas de asfalto, con blandos, me parece que no. Ruedas blandas. Y que no temía el cambio de temperatura del asfalto. A un piloto que temía Fernando era a Ángel Echegoyen con su Mini JCW, quien ya hizo tercero en su única participación en el campeonato allá por marzo. Y quien sí diferenciaba las prestaciones de las ruedas de competición contra las de serie que llevaba él. ¿Qué? Pero no lo veo, no. Con
con los dos AX Proto hoy y ¿qué esperas hoy en la clasificación? Creo que las ruedas de competición se nota bastante en el circuito de carreras. ¿Quiere decir entonces que llevas ruedas de serie? Yo voy con ruedas de serie, entonces ahí con ruedas de competición es complicado. Sí, pero ten en cuenta que la primera y la segunda manga serán a 11 grados de temperatura. Ahí puede que, depende de la rueda de carreras que lleven, no se notará mucho, ¿eh? Sí, no será fácil, no será, tendrá que calentar y no será fácil Ahí está. manejar el aparato la X Pro. Y como predijo, la caída de temperaturas del asfalto no lo hizo fácil y consiguió subir al podium en tercer lugar. Volvíamos a ver sobre el asfalto al Golf GTI MK2 de Carlos Villaro después de su magnífico quinto puesto en el Rally del Bajo Aragón y nos hablaba de su escasa asistencia en los slaloms este año. Bueno, la verdad que muy contentos con el resultado del otro día y nada, pues nos hemos animado a hacer el slalom, digamos, de casa que queda cerquita y nocturno, la verdad que es un aliciente más para venir. Nos valoró el campeonato desde su punto de vista de la comisión federativa. Bueno, pues muy bien, la verdad que creo que tenemos un campeonato bastante completo de slalom, tenemos pruebas más rápidas, menos rápidas, en circuitos, en algún polígono, pero vamos, creo que goza de buena salud el campeonato, sí que echamos en falta un poquito más de inscritos, pero bueno, creo que es un campeonato muy atractivo. Hombre, inscritos en este slalom 9 debutantes. Sí, eso está bien, la verdad que siempre vemos una progresión de debutantes a lo largo de estos años, que bueno, se trata de afianzarlos, que a lo mejor hacen una carrera por probar y luego ya no vienen, pero bueno, por lo general sí que son gente que repiten en años posteriores y que al final pues bueno, ya se meten en el mundillo y acaban haciendo coches de carreras para otras modalidades. En el Trofeo Damas 2023 ya es vencedora matemáticamente Laura Paricio, quien nos hablaba de sus proyectos para la próxima temporada. Gracias. Pues todavía no lo sé, o sea, estoy barajando varias opciones. Sí que me gustaría probar los rallies. Ya tengo las Escolano detrás insistiendo bastante en este tema. Entonces sí que me gustaría probar, pero para eso hay que entrenar mucho y hay que prepararse bien, porque no es lo mismo ir sola en un circuito de velocidad que llevar a un copiloto que te esté diciendo por qué tienes que ir. Entonces para eso tengo que entrenar bastante y la verdad es que me gustaría volver al campeonato de velocidad, ya sea pues campeonato de España o el campeonato regional, porque ahí realmente es lo que a mí me gusta y lo que he vivido desde pequeña, que es el cuerpo a cuerpo. Bueno, depende un poco de si tengo coche para correr, si puedo volver a estar con Rimauto bajo su escudería y si no, pues barajaré otras opciones, ya te digo. ¿Hoy sales con qué ruedas? Con semi-slicks. Semi. Sí. Vale. ¿Has visto que la temperatura será de 11 grados esta noche? Sí. ¿Te variará en algo? A ver, estas ruedas se calientan enseguida, entonces sí que iremos controlando un poco presiones, pero vamos, como en slalom el circuito es tan rápido y se pasa todo tan rápido que... Y de su posible participación en los FIA Olympics Games, como ya lo hizo el pasado año. Pues el 17 de diciembre vamos al Jarama, los 10 hombres y 10 mujeres elegidas por una preselección para tener la oportunidad de volver a disputar los Juegos Olímpicos del Motor, que serán esta vez en casa, serán en Valencia. Entonces, bueno, pues si voy a intentar hacer todo lo que pueda para ser esa mujer seleccionada y si no, pues bueno, la verdad es que me gustaría repetir, ¿no? Ya que estamos, pero bueno, la ilusión está ahí y las ganas también. Terminaría cuarta por detrás de Ángel y por delante de Carmelo Cayén. En este Trofeo Damas debutaba en el campeonato aragonés Raquel Jiménez, del Veneno Racing de Soria, con su Megane RS, quien nos comentaba sus planes 2024. Pues temporada 2024, ahora ya que hemos empezado y nos ha gustado mucho y queremos hacer todo lo que se pueda y más, pues haremos el campeonato entero de Castilla y León. Aragón, la verdad que nos gusta mucho, somos ciudades muy vecinas, muy amigas, entre escuderías, entre gente, pues la verdad que se hará todo lo que se pueda. Y luego habrá que ver el resto de comunidades que nos pillen un poco así más o menos cerca, pues eso, la normativa que tienen y si la cumplimos, todo. ¿Sales con un Renault Megane? Salgo con un Renault Megane. ¿Caballos? Es un 2000 turbo, 225 caballos. ¿Peso? Pesa bastante, pesa pues creo que 1500, 1550, pesa más de lo que yo pensaba, la verdad. ¿Vas a salir con ruedas de serie o con ruedas de carreras? Semi-slick gastados. Sí. Vale. Pero semi-slick bueno. ¿Sabes que en la primera manga y en la segunda vas a tener una temperatura de asfalto de 11 grados? Eso igualará las prestaciones de unos slick, de unos semi-slick con unos serie.
Pues yo creo que sí, porque yo siempre que he corrido slalom, que las ruedas siempre están frías, están frías, no llegan a calentar, pero siempre es un mejor neumático que el de serie, entonces yo creo que va a estar muy parecido, la verdad, el agarre. También presente en Zuera la aragonesa Vanessa Ballestín, con su Volkswagen Polo, en su tercera participación del campeonato. Entre los 9 debutantes inscritos, el líder provisional del certamen, Adrià Vela, que tendrá que esperar a la última prueba en Andorra, donde le servirá clasificarse octavo. Aunque hasta el stop final del slalom todo puede pasar. Y a la espera de ese momento nos contaba sus planes para el 2024. Bueno, ahora el día 1 de octubre tenemos una resistencia de asfalto. Ya me voy a estrenar un poco ahí, a ver qué tal. Y si me gusta, igualmente el año que viene seguiré en el slalom con este. Y si puedo ir compaginando con el tema de resistencias de asfalto también. O sea, intentaré ir Poco a poco. Poco a más. Pero primero quiero hacer mano con este para ir cogiendo Mano. mucha mano. Y ya cuando estaba a punto de entrar el nuevo día en el circuito de Zuera, se procedió al reparto de galardones, quedando citados todos y todas el domingo 12 de noviembre en la muy noble villa de Andorra, donde se proclamarán los títulos de esta temporada.